Por último, vamos a finalizar este webinario con las consultas frecuentes, que son consultas que nos llegan durante el año y que son recurrentes. Nos las realizan varias veces, siempre con los mismos conceptos, y para salir de dudas, pues queríamos presentaros aquí este resumen son 5 consultas a las que queremos dar respuesta. La primera de ellas es comercialización de EPI. Bueno, la comercialización de los EPI a partir de ahora se realiza, esto viene más a colación de los fabricantes más que de los trabajadores. Los fabricantes tienen que tener en cuenta el reglamento 2016-425 sobre EPI, en lugar de la directiva 89-686 que estaba vigente hasta hace poquito, precisamente hasta el 21 de abril. Aquí ya digamos que todos los certificados UE de tipo de los EPIs tienen que ser bajo este reglamento, ¿vale? También hay 2 conceptos, que es introducir un EPI en el mercado y comercializarlo. Bien, hay 3 figuras. En la fabricación está el fabricante, que lo puede fabricar en Europa o fuera de Europa. Bueno, más bien dicho, de la Unión Europea, del mercado común. Se puede fabricar, pero tiene que fabricarlo conforme a este reglamento 2016-425 sobre EPI. Una vez que lo fabrique, en Europa, en la Unión Europea, el mercado común europeo, se puede introducir y comercializar a través de un importador, si lo hace desde fuera de Europa, o de un distribuidor, si lo hace ya en la Unión Europea. El distribuidor tiene que tener el aseguramiento de que el fabricante tenga todos los requisitos cumplidos respecto al reglamento 2016-425 sobre EPI. Tanto el importador como el distribuidor deben de conocer que su EPI cumple el reglamento. Si no, no podrían comercializarlo. Para ello, cada EPI tiene la obligación de disponer de una declaración UE de conformidad, que es la que hace el fabricante y debe venir acompañada con cada EPI. ¿De acuerdo? Lo digo por si hay empresas que compran EPIs que no cumplen este reglamento, se compran EPIs en otro continente o fuera de Europa que no cumpla esto, pues no se deberían de utilizar. En Europa solamente EPIs que cumplan con el reglamento. Y ya deja de aplicarse la directiva 89-686 desde el 21 del 4 de este año. Bien, la siguiente consulta frecuente que nos suele llegar habitualmente es acerca de la caducidad de los EPIs. Bien, como decía en mi primera ponencia, la caducidad de los EPIs es un hecho. Los EPIs están constituidos de un material que con el paso de los años envejece y pierde las propiedades. Entonces, lo que tiene que venir en el marcado, como hemos dicho, en el marcado tiene que venir grabado el mes y año de fabricación y junto con el mes y año de caducidad que puede venir en el manual de instrucciones, ahí conoceremos a partir de qué fecha tendremos que retirar dicho EPI. Ahora bien, eso es como máximo. Si durante la utilización del EPI tenemos en cuenta las condiciones de uso, de mantenimiento, cómo lo hemos revisado, cómo lo hemos limpiado, etcétera, a lo mejor la caduca antes, por rotura, por lo que sea, ¿no? Por cualquier motivo habría que retirarlo antes. Entonces el plazo de caducidad sería menor. También hay en algún EPI concreto que a los fabricantes determinan 2 tipos de caducidad. La duración máxima desde la puesta en servicio, porque desde que se fabrica hasta que se pone en servicio pasa un tiempo. Y otra fecha desde la fecha de fabricación hasta la vida útil. Es decir, hay 2 tipos de fecha, pero en cualquier caso hay una fecha final, que aunque creamos que aparentemente está ok el EPI, debemos retirarlo. Y por último, si hay cualquier duda, cualquier consulta, pues lo mejor es dirigirse al fabricante del equipo, al que se le ha comprado. Una llamada de teléfono, un email, y la duda se le plantean a ellos directamente y lo resuelven. Bien. A continuación, vamos a hablar de otra consulta muy recurrente continuamente, que es acerca del técnico competente. ¿Qué es un técnico competente?
Bueno, pues lo primero, la normativa legal no lo define, que es una persona capacitada, competente, no se define concretamente, pero sí que lo dice al revés. Cualquier trabajador, cualquier persona que vaya a hacer algo, a trabajar una tarea, a realizar una actividad preventiva, debe estar formada. Y de eso se trata. En el caso que estamos ahora mismo en esta ponencia de EPIs contra caída de altura, tenemos la UNE en 365, que nos indica quién es ese técnico competente. Y ese técnico competente será el que acredite los conocimientos y experiencia para realizar esa revisión, ¿vale? En este caso, revisión, mantenimiento, etcétera. Entonces, en este caso, EPIs contra caída de altura, la persona competente tendrá conocimientos y experiencia. ¿Qué ocurre? Que en el caso de EPIs contra caída de altura, esta persona que conoce este EPI debe ser o puede ser formada por el fabricante. Por ejemplo, en líneas de vida o dispositivos anticaídas deslizantes, en algún tipo de EPI que por su complejidad sea necesario, debe ser formada por el propio fabricante, pero esa formación no necesariamente tienes que ser ingeniero ni tener un número de horas mínimo, no, son formaciones sencillas que previamente al uso nos transmite y nos da esa pequeña formación. Y de esa forma, pues ya somos competentes para hacer esa revisión de ese EPI. Y luego también, oye, es que me ha formado este modelo, en este otro puedo, pues también una persona puede ser competente, tener conocimientos, una pequeña experiencia para revisar pues, cualquier tipo de EPI contra caída de altura. Bien, una consulta recurrente también habitual es la instalación o la revisión de los dispositivos de anclaje, los tipo A o las líneas de vida rígida o flexibles. En la ley no hay una normativa que diga eh, tiene que estar certificado, tiene que tener una documentación concreta. Bueno, lo que se dice el reglamento de los EPIs es que el fabricante en su manual de instrucciones tiene que indicarlo. Y como se deja esto al fabricante y él es precisamente el que ha fabricado ese dispositivo, él sabe cómo se instala. Entonces, a través de su manual de instrucciones, tiene que indicarnos cómo se instala, cómo se revisa, tanto el tipo A, tipo B, C, D y E, según la 795 actual, ¿vale? Hay 5 tipos de dispositivos de anclaje. En todos los casos es el fabricante el que debe decir cómo se instala. Y a su vez, muy importante, puede establecer quién o quiénes son los que son competentes. Por lo mismo que hemos dicho antes, el fabricante te forma para revisarlo. Bueno, pues aquí te forma para montarlo, para instalarlo y para revisarlo. Entonces, cuando nos hacen la consulta de una línea de vida vertical, perdona, horizontal, rígida, flexible, ¿la puedo revisar yo? Hombre, pues no. Es el fabricante quien tiene que formar o acreditar, porque acreditar es formarle, hacerle competente. Esas empresas o personas o organizaciones son las que exclusivamente pueden revisar o instalar sus componentes, porque nos lo está diciendo la norma UNE correspondiente de cada equipo. En este caso, la 795 de dispositivos de anclaje. Y luego la misma norma, después de esa instalación o revisión, nos dice que nos va a dar una serie de documentación concreta, incluso que tiene que ir firmada. Es decir, es la propia norma UNE-EN la que nos regula estas circunstancias o estas instalaciones o estas revisiones. ¿Quién la hace y cómo la hace? Bien, y por último, como consulta recurrente, frecuente, consulta habitual que se nos plantea, es muy habitual, pero yo no me cansaré de insistir en esto. Nos dicen, ¿cuándo un EPI es obligatorio? Saliéndonos del mundo de la altura, pues por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Tenemos un parking de vehículos donde circulan los vehículos y hay un vigilante de seguridad que va por el parking, oye, y le puede pisar una rueda en los pies y tiene un accidente, ¿no? ¿Es obligatorio que use calzado de seguridad? Oiga, en la legislación no te lo va a poner, pero es lo que vengo a decir. Ante una tarea o situación,
Ya tenemos esa tarea del parking y el vigilante y hay un riesgo. Bien. A continuación tenemos un técnico de prevención que va a analizar esa tarea. Esa tarea, un técnico de prevención que es competente para hacer evaluaciones de riesgo, ese técnico evalúa esa situación y dice en la evaluación de riesgos, oiga, yo escribo que en esta evaluación, en esta circunstancia, en esta situación, ese vigilante tiene que llevar un calzado de seguridad para eliminar ese riesgo de que me pisen el pie, ¿no? Y pues si ese técnico ante esa tarea en la evaluación de riesgos lo escribe, a partir de ese momento se convierte en obligatorio. Los EPIs contra el caída de altura, lo mismo. Si lo que está escrito en la evaluación de riesgos, porque un técnico de prevención competente lo ha evaluado, si lo ha evaluado y lo ha escrito, ya es obligatorio. No hay que buscar en la ley una normativa, un decreto, una orden, un convenio donde lo diga. Lo dice la evaluación de riesgos. Y cuando decimos que lo ha dicho la evaluación de riesgos es porque lo ha escrito un técnico de prevención competente y ha evaluado el lugar de trabajo. Y si para eliminar ese riesgo se utiliza ese EPI, entonces a partir de ahí es obligatorio. Entonces, cuando me dicen, ¿es obligatorio usar arnés en una plataforma elevadora? Vuelvo a lo mismo. Si, evaluar la situación, el técnico de prevención lo determina y lo que estipule para reducir o eliminar el riesgo será obligatorio. Bien. Y hasta aquí el webinario, pero antes de despedirnos, quería recordar la web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que podéis encontrar mucha información sobre protección de caídas contra altura, que es el objeto de esta ponencia. Podéis encontrar, obviamente, muchísima información de todos los sectores y áreas, pero en este caso, si entráis, hay una sección de protección contra caída de altura y en ella podéis ver mucha documentación, fichas de selección y uso de EPIs, normas técnicas, algunas preguntas frecuentes como las que acabamos de abordar, enlaces de interés, etcétera. Seguro que los técnicos de prevención pues ya habéis entrado aquí, habéis conseguido mucha información porque ya digo, es un tesoro informativo. Yo os invito a que naveguéis por la página web del instituto y obtengáis mucha buena e importante información que os enriquece. Y ya por último, para despedirme, gracias a todos por haber estado escuchando y participando en el webinario, esperando que esto no quede en mera teoría y que lo pongáis todo en práctica en vuestros lugares de trabajo y simplemente recordar que hay que utilizar los EPI, pero de forma adecuada. Bueno, sin más, muchas gracias a todos los ponentes y a todos los participantes.